Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla, ya saben, esa sección dedicada a cine y series de televisión, donde vamos a hacer un pequeño vídeo, bueno, no tan pequeño porque tiene 30 y tantos minutos, hablando de las curiosidades de uno de los personajes más míticos de la historia del cine, como es Indiana Jones. Vamos a hacer un listado, un ranking de curiosidades de la saga de Indiana Jones por todas sus películas y ya me dirán a ver qué les parece. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, digamos que empezamos por la primera curiosidad y fue uno de los mayores taquillazos de ese año, En busca de la arca perdida de 1981. Ya ven, se estrenó un 12 de junio hace ya como 43 años. Y no esperaban que tuviera ese éxito. Según las cifras oficiales, recaudó 367 millones de dólares en la taquilla mundial y se rodó con un presupuesto de solo 20, o sea que la ganancia fue bestial. Bien, uno de los, objetos o prendas más icónicas de las películas de Indiana Jones es el sombrero de Indy. Es un diseño británico. Deborah Nadoolman, la diseñadora de vestuario de la película, encontró el sombrero entre los emblemáticos diseños de Herbert Johnson. Sin embargo, para que pareciera más desgastado, tanto ella como Harrison Ford se sentaron encima y así le dieron ese aspecto de ajado y de que había pasado por bastantes aventuras. Bien, en esta película hay un guiño épico a Star Wars. En una escena del Pozo de las Almas se puede apreciar que uno de los jeroglíficos son R2D2 y C3PO, personajes de Star Wars. No hay que olvidar que Steven Spielberg y George Lucas trabajaron juntos en este proyecto como director y creador respectivamente. Bien, al principio nadie le interesaba a Indiana Jones. A pesar de contar con una pareja de creadores difíciles de superar, el proyecto de Steven Spielberg y George Lucas, que digamos es el creador del personaje de Indiana Jones, fue rechazado por todos los estudios de Hollywood. Después de insistir mucho, Paramount accedió a hacer la película y el resto pues ya es historia porque cada película que ha salido ha tenido muy buena aceptación. Bien, ya saben que en el tema o en la biografía de Indiana Jones tenía un pánico a las serpientes. Pues una pitón mordió a un miembro del equipo. David Tomblin, primer asistente del director, fue atacado por una de las serpientes mientras rodaban dentro del Pozo de las Almas. Como esta no le soltaba la mano, tuvieron que golpear a la pitón por la cola para que finalmente pudiera liberarse y recibir atención médica. Esta película hizo historia en los Oscars. En busca del arca perdida no solo es la única de la franquicia que ha sido nominada al Oscar de la mejor película, sino también la entrega que recibió 5 estatuillas: mejor dirección artística, montaje, sonido, mejores efectos visuales y mejores efectos sonoros. Harrison Ford, esto ya no es novedad, resultó herido, prácticamente le pasó en cada película. Y el avión fuera de control atropelló a Harrison Ford rompiendo un ligamento de su rodilla izquierda. Por suerte para la estrella, el calor había ablandado el neumático, por la que no aplastó el hueso. Sin embargo, en lugar de recibir atención médica, al actor le pusieron hielo en la zona y continuaron rodando como habría hecho el propio Indy. Una de las escenas favoritas de Spielberg fue creada por George Lucas. El momento en el que el mono levanta la pata para hacer el saludo nazi fue idea de George Lucas. Spielberg reconoció que esta es una de sus 2 escenas favoritas. La otra es la secuencia romántica del barco. Es la película más corta de la franquicia. Bueno, cuando se hizo, evidentemente, eso es un dato que no se iba a saber. Tiene una duración de 1 hora y 50 minutos y después de todas las que se han hecho, pues sigue siendo la película más corta de toda la saga y la historia de Indiana Jones.
Durante el rodaje, casi todos los miembros del equipo enfermaron menos Steven Spielberg. Durante el rodaje en túnel, se cree que por la ingesta de agua muchos actores y personal del equipo técnico cayeron enfermos por, como les he dicho, por el agua y también por la comida. Al parecer el director se libró porque solo comía lo que se había traído de Estados Unidos y así preservó su salud. Otro de los objetos, digamos, míticos, aparte del sombrero, podría ser el látigo. El látigo de Indiana Jones se subastó en 1999. Como saben, Christie's es una de las más afamadas casas de subastas en el mundo, en este caso está en Londres, y subastó el látigo de Indiana Jones por $43.000, que serían más o menos unos 35.500 euros de ahora, y fue comprado por un fanático de las películas de Indiana Jones. Bien, la última frase que se añadió al guión, no la última, digamos, de la película, fue una de Dietrich, que es cuando dice: estoy incómodo con la idea de efectuar este ritual judío. La frase que pronunció el actor Walt Calder fue añadida a última hora. Y es que los guionistas se dieron cuenta de que no habían mencionado a los judíos ni tampoco incluido una referencia sobre el odio de los nazis hacia ellos. Y evidentemente en esta época de nazis, de la supremacía, digamos, en Europa, pues como saben, realmente pues los judíos eran su principal, bueno, más que su principal enemigo, su principal forma de vida, y que querían exterminarlos a toda costa por la supremacía de la raza aria. Bien, pues la primera curiosidad es un poco, digamos, superpuesta en el sentido de que el director del film, Steven Spielberg, afirmó que de todas las producciones de la saga, esta fue la que menos le gustó dirigir. No estaba muy seguro de la historia y tampoco del resultado que tendría. Pero esto viene a colación en la segunda curiosidad, porque curiosamente Steven Spielberg se casó con la actriz principal Kate Capshaw, quien interpretaba a la cantante Willie Scott, como vemos en uno de los cabarets o clubs que se ven al principio de la película. De hecho, en la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, el personaje de Indiana Jones, de Henry Jones Jr., revela lo que sucedió con Willie. Dijo: lo último que escuché de ella fue que se casó con un gran director. Esto es una especie de guiño hacia Steven Spielberg y Kate Capshaw. Bien, digamos que otra curiosidad es que tuvieron que cubrir a Kate Capshaw con un total de 2.000 insectos en aquella famosa escena donde trata de rescatar a Indiana Jones. El actor Andris Puri, quien encargó no al despiadado sacerdote Mola Ram, afeitó su cabeza para el personaje. Causó tal impacto que es considerado uno de los villanos más populares en el cine indio y el que más miedo daba en ese momento. Por otro lado, el chamán de la aldea de los niños desaparecidos, interpretado por D.R. Nanayakara, no sabía inglés. Entonces aprendió la pronunciación al imitar a Spielberg. Además, los silencios en los diálogos no fueron intencionados. Nanayakara lo hacía mientras recordaba las siguientes frases que tenía que decir, porque al hacerlas fonéticamente, pues le costaba mucho, digamos, recitarlas o actuarlas. En la escena de Namina, los protagonistas escapan en pequeños carros transportadores, ya saben, esos carros esas vagonetas donde en teoría se llevaba el mineral que se extraía de las minas, ya fuera carbón o otra serie de minerales diferentes. El sonido de los mismos fue el de las montañas rusas en Disneyland, excluyendo los ruidos y la música de ambiente del parque. El gobierno indio para la época demandó una copia del guión y que se quitara el término Marajá para que no se le asociara negativamente a la cultura del país. Esto provocó que la producción trasladara las filmaciones a Sri Lanka.
El bar en donde comienza la historia se llama Obi-Wan, en honor al personaje de Star Wars y a George Lucas. En el film, curiosamente, no se menciona el Arca de la Alianza ni esa aventura que tuvo Indiana Jones, ya que la película, si se fijan, se ambienta un año antes según la cronología de Spielberg. Y curiosamente es la única película en la cual Indiana no tiene una misión específica, sino que termina en la India al verse obligado a saltar del avión que tripulaba y aparece allí de casualidad y allí deciden ayudar a la tribu con la que se topan en un primer momento. Otra curiosidad sería que tanto Steven Spielberg y George Lucas aparecen, digamos, como figurantes y se les puede ver como turistas en el aeropuerto. El papel de Willie Scott, que hemos comentado antes que lo hizo Kate Hudson, una de las primeras selecciones para hacer el papel fue ofrecido a Sharon Stone, pero al final no se concretó ese papel y, como hemos dicho, pues Kate Hudson lo hizo en esa película. Otra de las curiosidades es que Harrison Ford odiaba las escenas en que tiene que mojarse. Según las declaraciones del propio Spielberg, cuando tuvieron que filmar las escenas de lucha en el río, Ford no paraba de maldecir. Y Spielberg dijo, es como los gatos, se atrevió a decir, por la aversión que tienen los gatos al agua. Un cameo, si se fijan en la película, es el de Dan Aykroyd, que se encuentra con Indiana al principio en el aeropuerto. Además, el comienzo con una escena de una montaña en un gon es una reminiscencia del logo de la Paramount Pictures, al igual que En busca del arca perdida e Indiana Jones y la última cruzada. Cuando están en el puente colgante, solo se ve desde un lado para evitar que veamos el dique del gran barranco. También otro cameo sería que Frank Marshall hace de turista al fondo en la escena del aeropuerto del principio. Como ven, en el aeropuerto apareció bastante gente. El título de un primer borrador, de un primer guión de la película, se iba a llamar Indiana Jones y el Templo de la Muerte, pero luego se descartó. Harrison Ford, como en casi todas las películas de Indiana Jones, tuvo algún percance, sufrió daños en la espalda después de pasar tanto tiempo a lomos de los elefantes durante el rodaje. La serpiente pitón que Willy confunde con la trompa de un elefante y su acompañante, otra serpiente, no fueron recibidas en Sri Lanka, así que las serpientes fueron registradas en el hotel como el señor y la señora Longfellow, traducido algo así como señor y señora Larguirucho. Como parte de una elaborada broma, mientras Ford estaba encadenado por los guardianes Taggy, Barbara Streisand apareció en el plató vestida de cuero y con un látigo que empezó a usar con Ford mientras le gritaba: «Esto es por Hanover Street, la peor película que he visto jamás». Una película que hizo en sus comienzos Harrison Ford. De pronto Carrie Fisher entró corriendo en el plató para defender a Ford de la diva del pop. Para rematarlo, el director Irving Kershner de El Imperio Contraataca se unió a esta locura, criticando a Spielberg por la desorganización de su plató. Los cerebros de mono servidos en la cena del palacio son en realidad crema batida y colorante. Bien, originalmente la película se llamaba Indiana Jones y el Rey Mono y se ambientaba en un castillo encantado. Sin embargo, George Lucas, que insistía en una aventura sobre el Santo Grial, convenció a Spielberg diciéndole que combinaría ambas fórmulas. Finalmente, el tema escocés se quedó en un guiño, cuando Indy se les ingenió para colarse en la fortaleza de Brunwald, realmente el que era el castillo de Burresheim en Alemania, haciendo pasar por un noble escocés. Otra curiosidad sería que el rey Hussein bin Talal y la reina Nur, por entonces monarcas de Jordania, asistieron al rodaje de las escenas en Petra, cuyo tesoro nabateo tallado en la piedra sirvió para introducir a los personajes en el último acto de la película. Pero la cosa no queda ahí, pues el rey incluso les prestó los 4 caballos en los que Indy, Salah Marcus y Henry Jones cabalgaban en la escena final. Para rodar la escena de las catacumbas de Venecia, donde Indiana encuentra el sepulcro de Sir Richard, el caballero cruzado, fue necesario utilizar 2000 ratas vivas. Steven Spielberg encargó que las criaran meses antes de la película y las colocó amontonadas en el set. Por suerte, Alison Doody, la actriz que interpretaba a la doctora Snyder, no puso objeciones,
mientras que Harrison Ford incluso jugaba con ellas en los descansos, pues en su juventud, cuando ejercía de monitor de campamento, había tenido ratas negras como mascotas. Las escenas de la persecución con el tanque se rodaron en Almería gracias a que un miembro del equipo conocía la zona tras haber trabajado a finales de los 60 en un spaghetti western. Asimismo, filmaron en una playa de dicha provincia en el momento en el que Henry Jones, Sean Connery, espanta a las gaviotas con un paraguas y consigue librarse de uno de los aeroplanos nazis que les persiguen. La mayoría de los uniformes nazis que se utilizan en la película eran reales. Los diseñadores de vestuario Anthony Powell y Joanna Johnston los encontraron en Rusia y se pueden apreciar especialmente en la escena de la quema de libros de Bebelplatz. Por cierto que esta barbarie ocurrió realmente en 1933 y no en 1938, que es cuando se ambienta la película. Pero a Spielberg y a Lucas les pareció divertido introducir a Indiana Jones obteniendo una firma del mismísimo Hitler en el diario del Grial. El cáliz que elige Indiana Jones para salvar a su padre y al que se refiere como la copa de un carpintero jamás podría haber sido utilizado por Jesucristo. La razón es que era de madera, un material poroso que los judíos no utilizaban para beber por ser impuro. Lo correcto hubiese sido hacerlo de piedra. De hecho, tanto el Santo Cáliz de Valencia como el Cáliz de Doña Urraca, los que algunos señalan como el verdadero Grial, están tallados en ágata. El indie joven que aparece en el prólogo de la película tratando de conseguir la Cruz de Coronado fue interpretado por River Phoenix por recomendación de Harrison Ford. La razón es que ambos habían actuado juntos en La Costa de los Mosquitos en 1986, donde el hermano de Joaquín Phoenix tristemente desapareció 4 años después de rodar La Última Cruzada, había hecho el papel de hijo de Harrison Ford en esa película. Alison Doody, la actriz irlandesa que interpretaba a la doctora Sneide, tenía únicamente 21 años cuando rodó la película. En el guión original su personaje alcanzaba los 29 años, pero fue escogida para el papel al demostrar su valía en el casting. Esta es la razón por la que cuando Indy se entera de que su padre ha tenido una relación con ella, se lo increpa diciendo que podría ser su padre e incluso su abuelo. Curiosamente, Sean Connery tuvo que convencer a George Lucas de la relación de la joven con los dos Jones, algo no contemplado en el guión pero que buscaba la comicidad. Otra curiosidad fue la preocupación de Steven Spielberg por los Monty Python. Con la trama centrada en la búsqueda del Santo Grial, Steven Spielberg temía que la gente asociara la película con la vida de Brian. Aunque esta última es una comedia clásica, Spielberg quería evitar cualquier confusión. Según él, Santo Grial podría evocar imágenes de un conejo blanco atacando a los caballeros de Monty Python. La primera toma compuesta digital completa. En una escena memorable, Indiana Jones supera 3 pruebas para llegar a la cámara del Santo Grial. Donovan y Elsa lo siguen, y Elsa le ofrece a Donovan una copa que cree que es el Santo Grial. Sin embargo, Donovan elige mal y envejece rápidamente hasta convertirse en un esqueleto. Este efecto fue increíblemente complejo y se considera la primera toma compuesta digital completa en una película, un hito en la historia de los efectos especiales. El regreso de Pat Roach. Pat Roach, conocido por interpretar a varios villanos en las películas de Indiana Jones, regresó una vez más en La Última Cruzada. En esta ocasión apareció como un personaje nazi llamado Gestapo. Aunque su papel fue breve, su presencia dejó una marca en la película. Otra curiosidad fue que la actriz Amanda Redman tenía problemas con las ratas. Amanda Redman rechazó un papel en la película debido a su fobia a las ratas. El personaje que le ofrecieron estaba destinado a estar rodeado de estos roedores y Redman prefirió no enfrentarse a su temor. A veces incluso los actores tienen sus límites. Otra de las curiosidades de esta película de Indiana Jones y la Última Cruzada fue cuando Harrison Ford y Sean Connery grabaron la conversación del Zeppelin sin pantalones en la película. Porque Connery le dijo a Ford que por la indumentaria iba a sudar mucho y tendría problemas con la grabación. El protagonista entonces lo acompañó de la misma manera.
Bien, como en todas las películas de Indiana Jones, antes de elegir el título definitivo de la película se barajaron otros, como Indiana Jones and the Sorcerer Man, Indiana Jones and the Attack of the Giant Ants, algo así como Indiana Jones y el ataque de las hormigas gigantes, Indiana Jones and the Yada Yada of the Mysterious o Indiana Jones y el hijo de Indiana Jones. La escena al comienzo de la película es en la que unos estudiantes retan a una carrera a un convoy militar al son de la canción Hound Dog. Es un homenaje a la película American Graffiti, una de las primeras películas de George Lucas. El aspecto de Irina Spalko está inspirado en el de la actriz y cantante alemana Marlene Dietrich, que entre otras cosas puso de moda el pantalón femenino. El peinado lo escogió la propia Cate Blanchett tras examinar las fotografías de un álbum de instituto de los años 50, pensando que ese tipo de flequillo resaltaría su mirada. También otras fuentes dicen que el peinado está inspirado en la actriz Louise Brooks, pero entonces contradice un poco las declaraciones de Cate Blanchett en los extras del DVD. Las cajas del almacén 51 tienen las mismas impresiones que en la película En busca del arca perdida, un detalle en el que solo se repara si somos fanáticos de las películas de Indiana Jones y muy observadores. Una de las cajas que Indy destroza en su huida del Área 51 guarda el Arca de la Alianza, evidentemente el que él descubrió en la primera película y que como saben, al final se empaqueta, se mete en cajas, se clava y se deja en un almacén. Durante los pocos segundos que aparece se oye su tema musical. Aparte del arca, entre las cajas destrozadas del Área 51 también podemos entrever una réplica del bastón de Moisés de la película de los 10 mandamientos. En los extras del DVD se ve mejor todavía. El Marshall College, donde Indiana Jones imparte lecciones de arqueología, debe su nombre a uno de los productores de la película, Frank Marshall. En casa de Indy hay fotos de Henry Jones Sr., Marcus Brody, Salah y Willie. El joven Indy, River Phoenix, también aparece en una foto junto a su padre. Al principio el personaje de Matt Williams iba a ser un empollón, pero George Lucas pensó que sería más apropiado que fuera un chico rebelde, como lo fue Indy para su padre. Más al principio aún, el hijo de Indiana Jones se pensaba en un guión anterior que iba a ser una chica. La ropa de Matt es prácticamente un calco de la de Marlon Brando en la película Salvaje. El restaurante donde tiene lugar la película entre motoristas y deportistas se llama Archie's, en deferencia al padre de Steven Spielberg. Durante la persecución en moto, el coche de los agentes de la KGB choca con una estatua de Marcus Brody. Cuando Matt sonríe por lo que acaba de suceder, Indy le dirige una mirada reprobatoria, casi idéntica a la que su padre le dirige a él en la última cruzada tras librarse de sus perseguidores nazis en el Sidecar. El estudiante que hace una pregunta al Dr. Jones después de que Matt y él se deslicen en moto hasta el fondo de la biblioteca es el hijo de Tom Hanks. El trastornado profesor Oxley está inspirado en Ben Gunn, el ermitaño de la novela La isla del tesoro. También los sonidos que hacen las hormigas gigantes al moverse y atacar se crearon vertiendo maíz en grano, aplastando cáscaras de huevo y añadiendo voces humanas aceleradas y también reproducidas en sentido inverso. En la sala donde reposan los restos de los 13 alienígenas hay un jeroglífico de T y otro de R2D2 y C3PO. Un guiño al Pozo de Almas de En busca del arca perdida, en el que también había un jeroglífico de los famosos androides de la Guerra de las Galaxias. En esta película vemos a un Indiana Jones renovado, ya que se necesitaron 2 décadas para ver a Indiana Jones de vuelta, ausente en la pantalla grande desde la última cruzada en 1989. El arqueólogo vio su regreso al cine retrasado en varias ocasiones, en parte debido a la apretada agenda de Steven Spielberg, George Lucas y el propio Harrison Ford.
Cuando Indiana Jones entra al templo antes de alcanzar las ruinas de la ciudad de Akator, pronuncia la frase «Esto me huele mal». Se trata de la misma frase que pronuncia en la primera película de la saga Star Wars en 1977, cuando Luke, Leia y el propio Han Solo son cogidos en la trampa de basura de la Estrella de la Muerte. En la película hay varios errores históricos. El más destacable es que en una escena se dice que Irina Spalko trabaja para Stalin, pero la aventura de esta película se desarrolla en 1957. Sin embargo, Stalin murió en 1953. Otra curiosidad sería que las hormigas Siafu que toman parte en una escena de la película no son originarias de Sudamérica, son originarias de África. También hay algunas variedades en Asia. En varias escenas se puede ver que los protagonistas están parados sobre el calendario azteca, Piedra del Sol, haciendo referencia a la cultura mexicana. Cuando los protagonistas llegan a la ciudad perdida deben buscar la forma de entrar a la pirámide. En dicha escena, el creador de la banda sonora, John Williams, utiliza la misma composición musical o muy similar que se puede oír en La Guerra de los Mundos, en la pista originalmente llamada para ese film como la escena de intersección. Es evidente al ver la película el detalle de hacer parecer la película como si estuviese filmada en la década de los años 50 por su filtro de color y contrastes en la imagen, poniendo énfasis sobre todo en los 30 primeros minutos. En un momento de la película, Indiana Jones afirma que Marcus Brody y su padre murieron 2 años atrás. Además, hay una parte en la que unos soviéticos, como hemos comentado antes, chocan con una estatua en honor a Marcus donde dice que murió en 1954. Bien, pues la primera curiosidad, si no se han dado cuenta, es que han pasado 15 años desde la última aventura del explorador más famoso del cine y que ya por una cosa o por otra pues no se había rodado nada hasta ahora. Entonces, pues esa es una buena curiosidad y aunque veamos que el aspecto de Harrison Ford en partes de la película pues se ve mucho más joven, es por el tema de que al ser muy seguidas a las otras cronológicamente en el tiempo de las películas pues debería parecer más joven y por eso hay ajustes digitales o retoques digitales. Bien, la siguiente cosa sería que es la primera sin Spielberg. Digamos que es la primera vez que no cuenta con el director detrás de las cámaras. Hay que recordar que la idea original de la saga fue concebida por George Lucas, que es, como saben, es el autor de la otra gran franquicia como Star Wars, pero que fue su buen amigo Steven Spielberg el encargado de trasladar a la gran pantalla esa pequeña gran aventura que homenajeaba a los seriales de los años 30 y 40. En principio fue durante unas vacaciones en Hawái que el director de la Guerra de las Galaxias convenció a Spielberg de que Indiana Jones en su momento era Indiana Smith, tenía que ser su próximo proyecto y, como suele decirse, el resto es historia. Evidentemente es la última de Harrison Ford. No sabemos si, evidentemente por su edad, pues ya no parece ni lógico que haga una más y tampoco sabemos si realmente el personaje va a evolucionar. En principio esta es la última película interpretada por Harrison Ford y que nos permite, digamos, como cerrar un círculo y cerrar un poco la historia de sus películas. También, curiosamente, dio carpetazo en la otra saga de las más importantes, como fue la de Star Wars y el personaje de Han Solo. Eso sí, hay nuevos personajes, como saben, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas. Y digamos que en esta nueva entrega, además de aparecer antiguos personajes como Marion Karen Walker o Salah John Rhys Davis, aparece Phoebe Waller-Bridge, que dará vida a Elena Shaw, la hijada de Indiana Jones y próxima gran aventurera. Igual pueden generar una saga a partir de aquí. Mads Mikkelsen, que encarna al Dr. Fowler, es funcionario nazi y uno de los nuevos enemigos de Indy.
Y Antonio Banderas, que interpreta a Reinaldo, un viejo amigo con el que volverá a compartir aventuras. Otra curiosidad es que si en la anterior película había Indiana Jones y la calavera de cristal, había aparecido su hijo, el actor Shia LaBeouf, que hizo el papel de Matt Jones, hijo de Indiana Jones y Marion, pues en esta película, digamos, no hay razones por qué el actor no aparece. Podría deberse a las críticas que sufrió su personaje o, como dijo el director, aclaró que simplemente preferían optar por un personaje femenino para acompañar a Indy en esta última aventura. Otra vez los nazis. Por tercera vez en la saga, los nazis serán los antagonistas de la película y rivales, digamos, a batir por parte de Indiana Jones. Ya lo fueron en la primera entrega, En busca del arca perdida, y en la tercera, La última cruzada. Mientras que en las otras dos entregas de la saga los villanos habían sido, digamos, de la India y de la Unión Soviética, y en Indiana Jones y el Dial del Destino los nazis vuelven a ser protagonistas, aunque en este caso serán más bien antiguos nazis, pues no hay que olvidar que la película se ambienta en 1969. Es la aventura más larga. Indiana Jones y el Dial del Destino también marca un récord sin precedentes en cuanto a duración, pues se trata de la película más larga de toda la saga. En concreto, cuenta con 2 horas y 34 minutos de duración, superando a Indiana Jones y la última cruzada, que duraba un poco más de 2 horas. Una superproducción de grandes dimensiones en las que nos hizo disfrutar mucho tiempo de Indiana Jones en pantalla, aunque sea la última vez. Y como última curiosidad podemos denominar una joya de película. La última aventura de Harrison Ford como Indiana Jones no solo es la más duradera de la saga, sino también la más valiosa. Y no por un factor emocional o interpretativo, sino porque efectivamente se trata de la película que más dinero ha costado. Digamos que se hizo un presupuesto muy grande a la hora de producirlo, y según las listas de producciones, Indiana Jones y el Dial del Destino podría haberse acercado a una cifra cercana a los 300 millones de dólares, bastante más que la anterior entrega, que costó alrededor de 185 millones. También puede ser porque al tener un nuevo productor como es Disney, pues no quiso dejar nada al azar y puso todo su empeño en que no falte nada. Como les decimos, al ser la última película, pues no sabemos si va a haber una a continuación, si se puede hacer un reboot con el personaje, o si continuarán, digamos, herederos de Indiana Jones o similar. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra
que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.